Es mi sincero deseo y mi oración antes de venir a este micrófono que Dios bendiga este mensaje en sus corazones en este día. Estaremos considerando otra palabra de la Biblia, la palabra astrología, para luego continuar con nuestra serie de estudios en la carta de Pablo a los Gálatas. Pero antes, acerquémonos a Dios en oración. Padre amoroso, a través del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, venimos ante tu trono de gracia para agradecerte por el privilegio de tener comunión contigo. Y te agradecemos, Señor, que este no es el único tiempo de comunión que podemos tener contigo, sino que podemos caminar contigo durante todo el día. Este es un tiempo especial que separamos para pedirte, para invocar tu bendición en este esfuerzo especial de llevar a cabo este programa. Que estemos seguros que cada persona que escuche este programa hoy recibirá la bendición de una verdad divina, tanto para aquellos que son creyentes como para los que no lo son todavía. Te pedimos una bendición especial para todos los niños, que Cristo sea honrado y glorificado a través de este programa, que la palabra de Dios sea puesta en el lugar correcto, porque si es así, entonces sabemos que nuestra oración será contestada. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar ahora nuestras Biblias y vamos a ir a la epístola de Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3. Esta es la sección doctrinal de la epístola. Considerábamos la frase "el justo por la fe vivirá" del versículo 11. Recordemos que la encontramos primero en Habacuc capítulo 2 versículo 4 y luego se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. En el primer pasaje, Romanos 1:17, decíamos que el énfasis está dado por las primeras 2 palabras, el justo. Subraya estas 2 palabras, el justo. En segundo lugar, en Gálatas 3:11, el énfasis está puesto en las palabras vivirá. Recordemos que el error de los Gálatas fue aceptar la falsa enseñanza del judaísmo que suponía que cuando un hombre recibía la vida eterna por fe, podía retenerla solo si realizaba ciertas obras contenidas en la ley de Moisés. El punto en el pasaje de Habacuc es que un hombre que ha sido declarado justo por la fe, vivirá por fe, aparte de las obras. Esto es, por el principio de la fe. Una vida que ha comenzado sobre el principio de la fe, continuará sobre ese mismo principio. Cuando Dios declara justo a un hombre, nunca morirá, según lo leemos en Juan 11:26. Y así vemos que la vida eterna del creyente ha sido asegurada por Dios desde el mismo momento en que fuera justificado por la fe en el Hijo de Dios. Por eso tenemos la pregunta de Pablo en Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y la respuesta es solo una. El justo vivirá por fe. Ellos debían continuar viviendo por fe, aparte de las obras de la carne. Finalmente, o sea, en tercer lugar, la epístola a los Hebreos resalta las 3 últimas palabras de esta frase. Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Recuerden, Romanos 1:17 da énfasis a las 2 primeras palabras, el justo. Solo aquellas personas que han sido justificadas vivirán por fe. Gálatas capítulo 3 y versículo 11 enfatiza la palabra vivirá, es decir, aquellas personas que han sido justificadas vivirán, avanzarán día a día solo por fe. Pero aquí en Hebreos 10:38 el énfasis está en las 2 últimas palabras, por fe. Aquí la fuerza del argumento está en el énfasis sobre la naturaleza y el poder de la fe. El justo vivirá no por obras, sino por la fe. No por lo que la persona esté haciendo o pueda hacer, sino porque ya ha creído y continúa creyendo. El hombre justificado es declarado justo por Dios de una vez y para siempre cuando creyó o al momento de creer en el Señor Jesucristo. Y la fe puesta en Cristo al momento de recibir la salvación le guardará justificado y vivo en Dios por la eternidad. Cristianos, la fe vive no solo en el presente visible, sino también en el futuro que todavía no podemos ver.
Que nuestra fe nos ayude a vivir nuestras vidas con una perspectiva eterna. El hombre justo pondrá su confianza en Dios en medio de las pruebas. La fe es el principio que motiva toda la vida del creyente, y el que es verdaderamente justo continuará creyendo. Ahora, es común que algunos digan: ¿qué hace que un cristiano sea diferente? Conozco a una mujer que tenía un gran dolor en su corazón. Su esposo había muerto y también 2 de sus hijos. Uno de ellos en un trágico accidente, el otro por una enfermedad. A pesar de todo, ella tenía gozo, inteligencia y un espíritu afable. No cuestionó ni culpó a Dios por lo que le pasó. Y la gente se preguntaba: ¿cómo puede mantener ese espíritu afable? ¿Cómo pudo llegar a ser triunfante en la prueba? ¿Cómo pudo mantener el gozo en un tiempo de tristeza? Ella estaba viviendo por fe. El mismo principio que la había salvado fue el principio por el cual pudo continuar día a día viviendo. El justo vivirá por fe. Podemos ver que el argumento de justificación por fe, basado en el ejemplo de Abraham, concluye aquí con la explicación del pacto abrahámico. Esto es importante. Recordemos que hay al menos 7 pactos mencionados en la Biblia. El pacto abrahámico es el tercero de estos 7 pactos. Y es aquí en Gálatas que, refiriéndose a este pacto, Pablo lleva a un punto máximo su argumento en contra de la idea de salvación por las obras de la ley. El pacto que Dios hizo con Abraham fue una promesa incondicional. El uso de la palabra promesa es frecuente en estos últimos versículos del capítulo 3. Por ejemplo, ¿qué dice el versículo 14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, observe la palabra promesa en el versículo 16 también. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en el versículo 17 tenemos la palabra promesa en la última línea. Y nuevamente la vemos en el versículo 18, que dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Y una vez más en el versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, a través de todo este contexto, Pablo está hablando de la promesa. Una vez hecho el compromiso con la otra parte, es considerado sagrado, especialmente en un acuerdo donde el contrato fue firmado y sellado. Ahora, Dios se comprometió a sí mismo con Abraham y con su descendencia. Y es a ese pacto que Pablo va a apelar ahora. Observe el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando los hombres hacen un contrato, se espera que lo cumplan, y si ha sido confirmado, nadie puede agregarle o quitarle. Por ejemplo, supongamos que 2 personas hacen un trato, referido a la venta de una propiedad. Se concreta el acuerdo y las partes lo firman. Todos los detalles han sido registrados en el acuerdo. Esto no puede ser cambiado sin el consentimiento de las partes involucradas. Pero aquí, en Gálatas, estamos leyendo acerca de un pacto entre Dios y un hombre. No es entre 2 hombres. Ahora, si un pacto entre hombres permanece firme, ¿cuánto más si es Dios el que se compromete? 2000 años antes que Cristo naciera, Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Lea el versículo 16, por favor. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, déjeme decirle que este pacto era entre Dios por una parte y dos hombres en realidad por la otra. Y estos dos hombres eran Abraham y Cristo. Así que tenemos tres personas involucradas en este pacto: Dios el Padre, Abraham y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La simiente aquí se refiere no a los hijos de Israel, no a la nación de Israel, sino a Cristo y luego a todos aquellos que son salvos por la fe en Cristo Jesús. La fe en el Señor Jesús, quien es la simiente prometida, provee el medio de salvación y bendición espiritual. El pacto no fallará, porque fue Dios quien lo confirmó con un juramento. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, por favor. Preste atención. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Le repito, termino de leer Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Las dos cosas inmutables aquí son la promesa de Dios y el juramento de Dios. Por muchos años Abraham solo tuvo estas dos, la promesa de Dios y su juramento. Pero Abraham continuó creyendo porque él sabía que Dios no rompería su juramento. En las Escrituras encontramos un principio por el cual se requiere al menos dos testigos para comenzar un caso legal. Usted lo encontrará registrado en Deuteronomio 17:6, en Deuteronomio 19:15 y en Mateo 18:15 y 16. Por lo tanto, la promesa de Dios y su juramento garantizan la vida eterna a todos aquellos que creen. Ahora, en los versículos 17 y 18 de Gálatas 3, Pablo muestra que el pacto abrahámico no fue puesto a un lado por la ley de Moisés. Leamos el versículo 17 de Gálatas 3. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La enseñanza aquí es que el pacto abrahámico era incondicional y como no había sido aún cumplido, no podía ser cambiado ni removido por la posterior aparición de la ley. La ley no canceló el pacto que Dios hizo con Abraham. Ambos, la ley y la gracia, vinieron de Dios. Ahora, hermano, tenga por cierto, la ley no fue dada en primer lugar. El primer pacto fue hecho por Dios en Cristo en la eternidad pasada. Ahora, es verdad que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, de acuerdo a lo que leemos en Juan 1:17, venido el cumplimiento del tiempo. Pero no fueron dados en el orden en que se mencionan aquí. Jesús dijo a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Lo dijo en Juan 8:58. Por lo tanto, la ley fue dada a Moisés antes que el Hijo de Dios naciera. Y el pacto de la gracia de Dios en Cristo fue hecho aún antes de Abraham. Dios dio su palabra en la promesa que había hecho. Y como Dios es veraz, nada puede ser sacado o agregado a ese pacto.
El versículo 18 de Gálatas 3 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como podemos ver, la promesa hecha a Abraham fue por pura gracia y su cumplimiento no depende de nada que Abraham o su posteridad pudieran hacer o haber hecho. Pablo está simplemente mostrando a los Gálatas que ellos no necesitaban las antiguas ceremonias, sino que por la fe en Cristo ellos eran libres. Si la salvación fuera por esfuerzos humanos, entonces no sería otorgada en absoluto por la promesa, pero Dios la dio a Abraham por la promesa. Amigos, esto es una enseñanza muy importante. Y es bueno para nosotros hoy darnos cuenta que es esta la forma en que Dios opera. Él hizo una promesa a Abraham. Dios le prometió que si creía sería justificado, declarado justo. Y esa misma promesa incondicional es otorgada a toda la simiente espiritual de Abraham. Por lo tanto, cualquier persona que hoy abra su corazón para recibir la salvación en Cristo, será declarado justo por Dios. Ahora, comenzando con el versículo 19 de Gálatas 3, tenemos una explicación de la ley, y esto es muy importante en vista del argumento que se expone aquí. Recuerde que estamos considerando el argumento de Pablo de la justificación por la fe y no por obras. Y fue demostrando, con la experiencia de los Gálatas y el ejemplo de Abraham, que nosotros somos justificados solo por la fe en Cristo. En este punto, el apóstol responde a una pregunta de lo más provocativa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esto está en el versículo 19. Si la ley no tiene lugar en la salvación, ¿por qué Dios la dio? Si la ley no puede justificar a una persona, ¿por qué fue ordenada en primer lugar? Creo que esta es una pregunta inteligente, cuando consideramos que seguramente fue hecha en aquellos tiempos y aún en la actualidad es hecha por personas que durante toda su vida han sido esclavas de la ley. Hay mucha gente como esta hoy en día, son legalistas, creen que con guardar la ley de Moisés ya están justificadas ante Dios y déjenme decirles, yo creo que son personas sinceras. Para guardar la ley, ellos se esfuerzan en hacer todo lo que pueden humanamente, pero fallan. Y aún no admitirán el hecho de que su esfuerzo no les sirve de nada. Les será muy difícil admitirlo. Entonces Pablo presenta esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? ¿O para qué sirve la ley? La respuesta a esta pregunta, que aparentemente es sencilla, está en las mismas Escrituras. Antes de que las Escrituras nos presenten la ley del Sinaí, ellas nos hablaban del pacto de la gracia, la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a su descendencia, promesa que fue cumplida en Cristo. Mantenga esto en mente, que la promesa hecha a Abraham se cumplió en Cristo. Además de esto, la ley de Moisés tuvo una misión divina. Observe por favor el versículo 19 de Gálatas 3. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bueno, esto necesita una explicación. La ley fue dada para que el pecado sea conocido. La seriedad del pecado no era conocida correctamente antes que viniera la ley. Ahora, déjeme decirle que en la ley encontramos algunas cosas en contra y algunas otras a favor. Pero aquí Pablo se limita al uso de la ley ya mencionado. La ley fue dada para que los pecadores pudiesen ver sus transgresiones, dice el versículo 19. Ahora, Romanos 3:20 ya decía, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque, y escuche esto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra conocimiento es un conocimiento completo. El hombre es pecador por naturaleza, desde su nacimiento.
pero solo cuando conoce la ley tiene un conocimiento completo de sus transgresiones. Desde la caída del hombre en el Edén, la ley de la conciencia estaba presente, pero en el tiempo entre el pecado de Adán y el de la ley del Sinaí, el pecado no tenía el carácter de transgresión, porque no había ley para ser transgredida. Ahora, Pablo dijo en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Vemos que los hombres eran pecadores antes que fuera dada la ley, pero cuando no había ley, entonces no eran transgresores de la misma. Leamos Romanos 4:15, dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Un ejemplo, si no existiera una norma que dijera que no puedo pasar con un semáforo en rojo, entonces, si lo hiciera, no sería transgresor. Pero como existe una ley que dice que usted no puede pasar con un semáforo en rojo, por lo tanto, si lo hace, usted se convierte en transgresor. ¿Entiende? Además, en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Observa usted? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Inclusive la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra marcó el pecado, así como lo hizo la ley. En Juan 15:22, Él dijo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vemos que la responsabilidad crece con el conocimiento. Esto es muy importante. Por la ley vino el conocimiento del pecado. Por lo tanto, cuando la ley fue dada, la responsabilidad del hombre aumentó. La próxima frase en Gálatas capítulo 3 y versículo 19 es, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y muestra, sobre todo esa expresión, hasta que, muestra que la ley era una medida temporaria, que se extendió desde Moisés hasta Cristo, porque nuestro Señor Jesús era esa simiente a quien fue hecha la promesa. Eso es lo que dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amigo, Dios nunca intentó que la ley fuera un camino de salvación. Era un pacto temporal con propósitos transitorios. Y cuando Cristo, la simiente, vino, cumplió la ley y se convirtió en el autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece a Él y no a la ley. La ley condena a los impíos, así lo expresa 1 Timoteo capítulo 1, desde versículo 8 al 14. Y Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El creyente en Cristo ya no está esclavizado por la ley. La ley tuvo su comienzo en el monte de Sinaí con Moisés y tuvo su consumación en la crucifixión de Jesucristo. La ley fue dada hasta que el Señor Jesús viniera para librar al hombre de la maldición y de la esclavitud de la misma. Y a partir de la muerte del Hijo de Dios en la cruz, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, según leemos en Romanos 6:14. Todo el sistema mosaico, es decir, la ley de Moisés, fue temporal, hasta que un descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo, viniera y en quien todas las promesas serían cumplidas. Gracias a Dios que Cristo vino, Él guardó la ley, la obedeció y ahora Dios salva a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Querido amigo, espero que usted sea uno más de aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro seguro Salvador.
Si no lo es, entonces crea ahora en el Señor Jesucristo y será salvo. Si Dios lo permite, continuaremos con esta epístola en nuestro próximo programa. Nos volveremos a encontrar y hasta entonces, alabemos a Dios por su maravilloso plan y su precioso cumplimiento en Cristo.